hermanos, reciban mi más sincero deseo de que el día de hoy sea de gran bendición para tu vida. Así que hoy estaremos compartiendo una palabra de los tiempos finales, que es un tema que reviste de gran interés, especialmente para el pueblo cristiano. Así que le invito estos pocos minutos que compartamos esta reflexión. Vamos a basarnos inicialmente en un texto muy conocido. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, muy conocido, su versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor, ante preguntas que le hicieron sus discípulos acerca del tiempo final y cuándo sería su regreso. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Lo primero que el Señor le advierte a los discípulos y le advierte a usted, nos advierte a nosotros, es que no dejemos que nos engañen. Vean que es lo primero que el Señor nos advierte. Mirad, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Muchos vendrán diciendo, otra traducción más fiel dice, yo soy el Cristo, o yo soy el ungido. Y lo que quiere significar el Señor, que muchos vendrán, como dice la versión Reina Valera, en mi nombre, y engañarán a muchos. Y ya eso lo estamos viendo. El engaño dentro de la iglesia cristiana. Personas que se dicen venir de parte de Dios, porque hay señales de sanidades, tal vez de milagros, hasta de profecías. Vaya usted a saber si son ciertas o no. Unas se cumplen, otras no. Y están engañando a la gente, llevándola y mostrándole un evangelio diferente. Entonces, lo que el Señor nos advierte de manera inicial, mirad que nadie nos engañe. Nos toca a nosotros revisar qué creencia, qué evangelio estamos nosotros siguiendo. Comparemos siempre con la palabra del Señor. Por eso es importante, fundamental, que usted, mis estimados hermanos, estudien la palabra del Señor. Debemos siempre estudiar la palabra del Señor, meditar en ella, para que no nos engañen. Eso es lo primero que el Señor nos dice. También nos dicen que vendrán guerras y rumores de guerra. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Estamos viendo en estos tiempos guerras, y principalmente en estos tiempos hay dos guerras fuertes entre Rusia y Ucrania, también Israel contra el pueblo palestino, su grupo terrorista Hamas. Ahí están esas guerras y el ambiente está como al borde de entrar en conflictos mayores. Potencias quieren intervenir. Están interviniendo de manera indirecta, pero hay unos que ya quieren intervenir de manera directa. Y el Señor nos dice, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Entonces, hay guerra, rumor de guerra, eso es lo que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en los próximos días. Dice también que vendrán hambre, peste, terremoto. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro reino. Habrá hambre, peste y terremotos en muchas partes del mundo. Estamos viendo la hambruna, cómo ha ido ampliándose sobre la faz de la tierra. Los reportes de las entidades encargadas de esto dicen que ha aumentado el hambre y está aumentando ya no solamente en los países que tradicionalmente se conocen como países con déficit alimentario, sino en otros países. Pestes, o sea, enfermedades, virosis, plagas, terremotos en muchas partes del mundo. Estamos viendo la tierra como se está convulsionando. Hay terremotos, sismos en cada día. Estamos viendo las noticias en diferentes partes del mundo, no solamente en un sitio, sino como dice la palabra, en muchas partes del mundo. Y eso lo estamos viendo ya. Vean las noticias. Dice que esto es lo que viene. Estos son principios de los dolores. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. El Señor también nos advierte
de que vendrá la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Estamos viendo ya en países, esto sí se ha visto ya hace años en países, pero cada vez se va generalizando más el ser aborrecido por predicar el Evangelio de Jesucristo. Algunos han sido encarcelados, están presos, están prisioneros en cárceles por solamente haber predicado el nombre de Jesucristo en países principalmente musulmanes. Eso lo estamos ya viendo. Pero en los tiempos ya finales, esto se intensificará más, la persecución a quienes prediquen el Evangelio de Jesucristo. Pero también el Señor dice que viene el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto de la iglesia. En 1 Corintios 15:52 dice que sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Eso es lo que el Señor dice, que vendrá el rapto o arrebatamiento de la iglesia antes, cuando se manifieste el anticristo. Ya hemos hablado en otras reflexiones que hay diferentes posiciones, o tres básicamente, de cuándo será esta aparición, este rapto de la iglesia: al comienzo de los últimos 7 años de la humanidad, a los 3 años y medio, o sea, a la mitad de este periodo de 7 años, o al final de los 7 años. Sea como fuera, lo que hemos dicho siempre, lo que dice la palabra del Señor, es que nosotros debemos estar preparados, manteniéndonos en santidad, en integridad y sirviendo al Señor. Dice la palabra, como si estas cosas han de suceder, como nosotros no hemos de estar santa y piadosamente, santos apartados de pecado, y piadosamente quiere decir dedicados a las cosas del Señor. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Si no es para nosotros estar atemorizados, todo lo contrario, desear, como dice Apocalipsis en su último capítulo 21, el Espíritu y la Iglesia dice: Señor, ven. Estamos deseando la venida del Señor, pero también deseamos que millones y millones de personas más en el mundo se arrepientan y nos vayamos todos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia. Así que prepárate y haz parte de este viaje con el Señor. Así que le damos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor también nos dice que se manifestará ese ser malvado, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese que se opone a todo lo que se llama Dios. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día, la venida del Señor, no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y él mismo afirmará que él mismo es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El anticristo se manifestará. Este es un evento que dice la palabra del Señor, lo que nos enseña es que cuando se manifieste el anticristo como lo que realmente es, la iglesia será quitada y este anticristo manifestará realmente sus planes perversos, malvados. De una manera inicial, hemos explicado también que de una manera inicial él se mostrará como una persona que aporta beneficios, soluciones a los problemas de la humanidad, y tendrá el apoyo de muchas naciones, de muchos gobiernos, de muchos poderosos de la tierra, pero mostrará a los 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, los de los últimos 7 años de la humanidad, mostrará realmente lo que es un ser despiadado, en contra de Dios, en contra del pueblo de Israel, en contra de los cristianos. Y cuando él se manifieste, lógicamente el pueblo de Israel no lo apoyará, se declarará contrario a él, y los cristianos lógicamente igual, y vendrán las persecuciones de que habla la palabra del Señor. Este ser ejercerá dominio sobre la tierra. Vendrá la época esa de que habla la palabra del Señor, que tanto despierta el interés de muchos: la marca de la bestia, el control de la humanidad y la obligación, el obligar a la gente que le siga a él.
Entonces, el Señor dice que esos serán días de gran tribulación, tiempos difíciles, tiempos de apostasía, de persecución, de gran conmoción y convulsión en la tierra. Así es que dice la palabra del Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. También dice la palabra del Señor, es la esperanza que al final tendrán las personas que se queden del rapto de la iglesia, que Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez, eso está anunciado, que Cristo viene ya después que ha venido por su iglesia, vendrá nuevamente y Él vendrá a juzgar a todas las personas. Dice la palabra del Señor, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esto es lo que viene en poco tiempo. El Señor vendrá nuevamente a hacer juicio sobre la tierra, y entonces vendrán los eventos que narra la palabra del Señor, principalmente en el libro Apocalipsis, en los capítulos finales, que vendrá el Señor, juzgará y también en los evangelios dice que juzgará a los buenos y a los malos, a cada uno le dará su merecido y establecerá su reino milenial aquí en la tierra. El Señor establecerá su reino por 1000 años, Él mismo de manera directa gobernará en la tierra y nosotros estaremos allí. Esa es nuestra esperanza bendita de que el Señor venga por su iglesia. Ahí nos reciben en el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Vea la diferencia. En el rapto o arrebatamiento de la iglesia, el Señor no pisa la tierra, Él nos espera en las nubes y nosotros subimos a Él y nos vamos con Él y así estaremos siempre. En la segunda venida, Él viene con sus ángeles por su iglesia. En la segunda venida, nosotros vamos a venir con el Señor y estaremos con Él durante los 1000 años aquí en la tierra. Él establecerá su reino milenial y vendrá después el juicio ante el gran trono blanco. Y ahí toda persona tendrá que estar delante de ese gran trono blanco para ser enjuiciado. Vivos y muertos estarán ahí, los muertos serán resucitados y serán juzgados, cada uno según sus obras, dice la palabra. Aún la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice la palabra del Señor. Y dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y dice la palabra del Señor que vendrán cielo nuevo y tierra nueva. Porque este primer cielo y esta primera tierra ya no estarán más. Y veremos a la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Así es que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de los que están padeciendo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el Señor dice que Él hace todas las cosas nuevas, y Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el que tiene sed, dice el Señor, venga, y Él le da gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El Señor eso es lo que quiere. Pero el Señor también dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros no seamos simples creyentes, sino que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. Y eso se logra cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos hace nueva criatura. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero el Señor también hace una advertencia. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los que trabajan brujería, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Así que, mis estimados hermanos y amigos, nosotros anhelamos la venida del Señor, pero también anhelamos
que millones de personas en todo el mundo se arrepientan de su pecado, se arrepientan de su maldad. Así que hoy finalizamos esta breve exposición de los eventos escatológicos, los eventos finales de la humanidad, porque es necesario que nosotros estemos apercibidos y sobre todo nos mantengamos en integridad y en santidad, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga, y oro para que Dios bendiga tu vida y te aperciba y sigas estudiando la palabra del Señor, te sigas congregando, no decaiga tu fe, a pesar de los problemas, sigas adelante con el Señor, en Él hay solución a los problemas. Dios te guarde, Dios te bendiga.